Este preparado que vamos a ver corresponde a glándula adrenal. Lo que estamos observando es la zona periférica donde podemos apreciar el tejido adrenal, aquí el tejido periadrenal, la cápsula y los elementos vasculares que lo rodean. Esta es la zona de la corteza adrenal y aún así, con este pequeño aumento, podemos distinguir un grupo de células o una capa, una línea celular más compacta que corresponde a la zona glomerular. Luego, trabéculas más laxas que corresponden a la zona fasciculada y luego a la zona reticular para avanzar hacia el interior de la glándula y llegar a la zona de la médula, donde vamos a registrar algunas alteraciones que corresponden a la lesión propiamente dicha de este preparado. La importancia de observar este preparado es la de poder distinguir con claridad los tipos celulares que configuran las características con las que vamos a fundamentar el diagnóstico de órgano. Esto es posible en este preparado porque a veces cuando hay otros procesos, como vamos a ver más adelante, las alteraciones celulares y las alteraciones inducidas por el proceso producen tal distorsión en el órgano que el diagnóstico es imposible. Entonces repasamos cápsula, la zona glomerular, la zona fasciculada y luego la zona reticular y ya aquí estamos entrando en la zona medular. Lo que podemos observar es que en la parte medular, donde hay capilares y vasos que se anastomosan entre sí, es decir, es una zona sumamente vascularizada, lo que nos llama la atención es el cambio de coloración en forma panorámica. Y ese cambio de coloración está dado por la extravasación masiva de hematíes, que configuran una hemorragia adrenal. Este es un cuadro grave que causa una deficiencia, una insuficiencia, mejor dicho, del funcionamiento de la glándula suprarrenal, que tiene connotaciones realmente gravísimas desde el punto de vista clínico y que se asocia a procesos infecciosos, particularmente a ciertas infecciones por cocos gram negativos. Esa suele ser una complicación de algunas formas de meningitis y recibe el nombre de síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Es un preparado relativamente sencillo en el cual lo que más tenemos que observar es la zona, entonces, como lesión, la zona de la hemorragia. Y luego utilizar este preparado para poder observar con detenimiento las zonas glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular que corresponden a la corteza, que son los elementos con los cuales nosotros vamos a fundamentar el diagnóstico del órgano. Vuelvo a insistir que este preparado es esencial para ver estas características citológicas, porque en el próximo preparado, que corresponde a un tumor también originado en la zona medular, vamos a ver cómo se ha distorsionado totalmente la arquitectura del órgano. Bueno, lo que estamos observando en este momento es una visión panorámica de un tumor que se origina en la médula adrenal, que se caracteriza por la producción de hormonas que dan un cuadro hipertensivo clásico muy típico, que configura un cuadro además clínico de bastante gravedad y que tiene la característica de que las células, que son muy pleomorfas, y luego las vamos a ver con mayor detalle, se agrupan en estos nidos bastante sólidos, separadas por delicadas bandas de tejido conectivo como esta que vemos aquí. Para ver este preparado tenemos que repasar y recordar un poco lo que comentamos en el de hemorragia adrenal
para poder hacer el diagnóstico de órgano. Al recorrer la totalidad de este preparado, puede que uno encuentre restos de la adrenal normal, pero en este caso, las características de las células, la distribución y la serie de extinciones y de técnicas especiales a las que podemos someter a esta lesión para llegar al diagnóstico final, nos van a ir programando los pasos sucesivos para llegar al diagnóstico correcto. De modo que en este momento lo que tenemos que hacer es simplemente recorrer el preparado y observarlo con detenimiento. Vamos a ver que está formado fundamentalmente por masas celulares como estas que vemos en el panorámico, agrupadas en nidos y separadas por delicadas bandas de tejido conectivo. Si vamos a un aumento, nos encontramos con células grandes, vacuoladas, con un citoplasma claro, en cuyo interior se alojan esos gránulos agrupados de tipo cromafín que le dan el nombre al tumor, y los núcleos que tienen un aspecto irregular. Ese aspecto irregular, en parte asimétrico, más o menos grandes o a veces más retraídos, que son propios del tumor, los denominamos núcleos pleomórficos. Entonces, alrededor de toda esta flecha indicadora, lo que estamos viendo son células tumorales típicas del feocromocitoma, agrupadas en grandes nidos que han desplazado la estructura normal del órgano. En el otro extremo de este preparado, ustedes van a encontrar zonas de necrosis y de hemorragia que también acompañan al tumor, pero en el cual no se visualiza ni estructura tumoral, propiamente dicha, ni estructura normal. De modo que recordemos la imagen de la adrenal que vimos en la hemorragia del primer preparado como punto de reparo, para ver entonces las características normales del órgano. Recordar las características citológicas de la medular y traerlas en la memoria para observar cómo esas características citológicas se han modificado en este preparado tumoral, aunque conservan algunas características como las de los gránulos cromafines. Bueno, aquí estamos observando un panorámico correspondiente a una glándula tiroidea. Si bien es cierto que estamos en pleno sitio de la lesión, las estructuras morfológicas histológicas de la glándula se conservan lo suficiente como para que podamos hacer el diagnóstico de órgano. Encontramos estas vesículas de distinto tamaño que están ocupadas en su interior por este material amorfo eosinófilo y que están además en su pared configuradas por una delicada lámina conectiva sobre la que se apoya el epitelio de los acinos. La característica más importante que podemos observar es la diferencia de tamaño de los acinos tiroideos. Vemos aquí enormes, como enormes vesículas y otras más pequeñas. Es decir, aquí en esta glándula está acaeciendo un proceso de distorsión, de aumento y de pérdida de algunas de las características del órgano. Y esto se debe a que la sustancia coloide se ha acumulado en exceso dentro de las vesículas, dentro de los acinos, distendiéndolas y haciendo que éstas pierdan sus características normales. En cuanto a su funcionamiento, vamos a reparar en dos detalles. En primer lugar, vamos a intentar en un mayor aumento y con él vamos a visualizar las características más importantes de la lesión. En primer lugar, como estamos viendo allí en el extremo de la flecha, el epitelio es plano, el epitelio normal de la glándula, recuerden que es cúbico o cilíndrico bajo, aquí es totalmente plano, casi endoteliforme,
y contacta directamente con una sustancia coloide sin que medie allí ninguna estructura morfológica, ninguna vacuola de reabsorción que nos indica que ese epitelio glandular está funcionando. El acúmulo excesivo del coloide que forma estas vesículas tan grandes e irregulares determina el aumento del tamaño del órgano. Ese aumento de tamaño recibe específicamente para la glándula tiroides el nombre de bocio. Por el acúmulo de sustancia coloide con esa formación de vesículas irregulares, en la glándula se forman estructuras nodulares y entonces a veces macroscópicamente o clínicamente se le agrega al término bocio el aspecto nodulado. Y desde el punto de vista histológico decimos que se trata de un bocio de tipo coloide por la gran cantidad de esta sustancia que se aloja en las vesículas, y agregamos que desde el punto de vista histológico podemos presumir que se trata de una glándula hipofuncionante por las características entonces de aplanamiento del epitelio de las vesículas y por la ausencia de vesículas de reabsorción. La imagen panorámica que estamos viendo nos muestra también una glándula tiroides en la cual la lesión ha afectado también la totalidad del parénquima glandular, como en el caso del bocio coloide, pero de cualquier modo eso no nos impide hacer el diagnóstico de órgano. Vamos a reconocer todas estas vesículas, algunas de tamaño más pequeño, otras más grandes, y en este caso tapizadas por un epitelio alto, cilíndrico alto, y en su interior una cantidad variable de coloide. Por supuesto, mucho más escaso que el que vimos en el caso del bocio coloide, y en algunos de estas vesículas prácticamente no hay coloide en su interior. Esta lesión, que ahora vamos a ver a mayor aumento, tiene la característica de que podemos definir desde el punto de vista morfológico las características funcionales de este proceso. En esta visión a mayor aumento podemos observar todos los detalles que nos interesan. Vemos varias vesículas tiroideas con poco coloide en su interior, y aquí prácticamente atravesando la flecha vemos el epitelio tiroideo y una gran vacuola de reabsorción, es decir, una estructura ópticamente vacía por el proceso de transparencia microscópica, pero que tiene un significado morfológico que indica la hiperfunción, la hipercaptación del coloide por parte de la célula. Esta imagen se va a encontrar distribuida difusamente en todo el corte y en toda la glándula, y clínicamente va a dar un síndrome o un cuadro de hiperfunción tiroidea que se conoce también como bocio tóxico o enfermedad de Graves-Basedow. De modo que esta es en oposición una imagen morfológica de hiperfunción tiroidea con células tiroideas altas, con escaso coloide en el interior y con estas vacuolas de reabsorción que morfológicamente nos indican su actividad aumentada, en comparación entonces con la otra visión que tuvimos del bocio coloide, de las grandes vesículas completas de coloide, pero que tenían una estructura morfológica de hipofunción. Es importante entonces, cada vez que veamos el preparado de bocio coloide como este que estamos viendo de bocio de Graves-Basedow,
recordar las características morfológicas, porque a partir de ellas podemos deducir entonces el comportamiento clínico de esta glándula. Vuelvo a repetir entonces que la imagen que estamos viendo corresponde por su epitelio alto, por sus vacuolas de reabsorción, por el escaso coloide que contiene las vesículas, a un cuadro de hiperfunción tiroidea que en este caso es difuso, que afecta a toda la glándula y que produce entonces un cuadro particular clínico conocido como bocio tóxico o enfermedad de Graves-Basedow. La imagen que estamos observando ahora corresponde a una visión muy panorámica de la glándula tiroides. Corresponde a un trastorno que ya hemos estudiado en la parte de patología general en trastornos inmunitarios. Sin embargo, es una patología bastante frecuente, sobre todo en las mujeres a partir de los 40 años, y merece que sea estudiada nuevamente con interés en patología especial, para recordar algunas características. La flecha verde está cruzando prácticamente el parénquima tiroideo en el ángulo derecho y luego todo el diámetro de un acúmulo de linfocitos y plasmocitos que llegan a formar un verdadero centro germinativo. Esta infiltración de linfocitos y plasmocitos caracteriza a esta lesión, pero la aparición y la distribución de la misma y la influencia que tiene sobre el parénquima funcionante va a variar según las etapas de la enfermedad. En los comienzos de la enfermedad, las lesiones de agresión autoinmune determinan la destrucción de las vesículas tiroideas y podemos tener entonces cuadros clínicos de hiperfunción tiroidea. Posteriormente, la infiltración se va haciendo más extensa e intensa, se acompaña de fibrosis y desaparece tejido funcionante. Por eso es que vamos a ver que en algunos sectores prácticamente no existen los folículos tiroideos, hay fibrosis y algunos infiltrados, y entonces, debido a esa pérdida de masa tisular, se pierde función y la glándula de una etapa de hiperfunción inicial pasa a una etapa de hipofunción definitiva. Y la característica entonces va a ser la de escasos folículos tiroideos, como vemos allí en variados grados de atrofia, a veces incluso hasta de necrosis, con infiltrados de linfocitarios, plasmocitarios, y estos infiltrados a veces en forma difusa se extienden por toda la glándula y en otros sectores se organizan en verdaderos centros germinales o germinativos como este, y vamos a ver si en un aumento más alto podemos determinar alguna de estas características de la glándula. Aquí vemos los restos de las vesículas, el tamaño irregular que tienen. Aquí nuevamente infiltrados linfoplasmocitarios, destrucción prácticamente. Aquí vemos realmente que no hay límite entre los folículos, hay verdadera destrucción del tejido glandular y siempre hay entonces esos infiltrados linfoplasmocitarios. Esta glándula que estamos observando diríamos que está en una etapa intermedia entre una fase inicial y una fase terminal donde prácticamente el tejido tiroideo desaparece en su totalidad. Aquí vemos ya una vesícula rodeada por elementos linfoplasmocitarios. Aquí vemos otra vez regueros, acúmulos bien organizados de linfocitos y plasmocitos. Obviamente ahí ya no hay tejido tiroideo, como tampoco lo hay aquí, y eso va llevando lentamente a la hipofunción definitiva de la glándula.